Muy buenos días tengan todos los hermanos y los amigos que hoy nos acompañan a través de este canal. Hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza Bendiciones o Maldiciones, cuestión de elección, segunda parte. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en Deuteronomio 28:15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Los versículos subsiguientes hablan de toda la serie de maldiciones que le vienen a los creyentes y a los hijos de Israel por desobedecer la palabra de Dios, por no escuchar los mandamientos que el Señor ha preparado para que nuestras vidas mantengan las bendiciones y se cumpla el plan que Él ha determinado para nosotros. Hoy hablaremos acerca de un tema que es fundamental y decisivo, como lo es la desobediencia y sus maldiciones. ¿En qué consiste las maldiciones? La maldición es el fruto de la desobediencia. Es algo muy terrible y nos convierte en enemigos de Dios y hay que pagar un alto costo. Pero ¿cuál es el significado de la palabra maldición? El antónimo de bendición es maldición. La palabra maldición se refiere a la acción de hablar mal del prójimo o al deseo expreso de que le venga algún daño a alguien. En otras palabras, es desearle mal a alguien, que le vaya mal a alguien. El término hebreo es kelalash. Tiene su raíz en el verbo kelal, que significa literalmente ser liviano. No obstante, cuando se usa en sentido figurado, quiere decir invocar el mal sobre o tratar con desprecio. En Levítico 29 se tradujo como maldición y en 2 de Samuel 19:43 se tradujo como desprecio. La palabra maldición, en su raíz y su desinencia, sería maldecir. Viene del griego mal, que significa desear todo lo malo, y decir proferir, lanzar, desear lo malo, lo que le ocurra, el mal que le pueda ocurrir a alguien. El acto de la desobediencia tiene un costo muy alto. Desobedecer a Dios es frustrar y perder el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Un buen plan para darnos un buen futuro. Jeremías 29:11 dice: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El plan inicial de Dios es bendecirnos, no maldecirnos. Él ha creado un plan para que nos ocurran cosas buenas y que se aparte de nuestras vidas todo lo malo. Él quiere darnos un buen futuro y una esperanza. Él cumplirá su plan para usted y para mí. Pero sería muy triste perderse algunos de los detalles en el transcurso de la ejecución de ese plan. Los planes que Dios tiene para nosotros se desarrollan paso a paso. Le obedecemos en las cosas pequeñas que nos conducen a las grandes. En Dios es así. Dios premia nuestra fidelidad en lo más pequeño para ponernos en las cosas mucho más grandes.
Es posible que a veces nos saltemos algún paso en la bendición. De vez en cuando desobedecemos a Dios en cosas muy pequeñas. Tal vez desobedecemos en algo que Él nos indica. Y si pudiéramos mirar atrás, nos tocaría decir, si tan solo hubiera puesto más cuidado a las instrucciones de Dios. Las grandes dificultades que nosotros tenemos en la vida es producto de nuestras malas decisiones, de nuestras desobediencias a los mandatos y a la dirección de Dios. A veces el resultado de saltarse un paso o desobedecer puede parecer insignificante. Pero estoy convencido de que ningún acto de desobediencia es intrascendente. Antes, por el contrario, el detalle más pequeño en Dios tiene una trascendencia y tiene un resultado en nuestras vidas. Debemos estar atentos a la voz de Dios y debemos estar prestos a obedecer su palabra en todo momento. Él desea que nosotros pongamos atención a sus instrucciones en cada instante, en cada momento de nuestras vidas. A veces pasamos por la vida sin prestar atención. Otras veces nos perdemos de esos pasos maravillosos en el plan divino porque somos desobedientes de sol a sol. En esas ocasiones nos estamos perdiendo momentos preciosos del plan glorioso de Dios para nosotros y no podemos darnos ese lujo. Desobedecer, vuelvo a repetir, tiene un costo muy alto en nuestras vidas. En este lado del cielo, a veces no sabremos cuán diferente habría sido nuestras vidas de haber obedecido. A veces no tenemos la certeza ni tenemos la magnitud de lo que ha ocurrido en nuestras vidas y el resultado que tendrá haber desobedecido a Dios en algún detalle pequeño que Dios ha querido bendecir nuestras vidas. Si lo supiéramos, veríamos el costo grande de lo que significa la desobediencia. El costo es mucho más alto de lo que nos imaginamos. La palabra de Dios es más que reglas. Si viéramos desplegado ante nosotros el plan de Dios, el plano total de la bendición que Dios ha preparado para nosotros y para nuestras vidas, veríamos que en cualquier acto de desobediencia cuesta más de lo que podamos imaginar. No tenemos a veces la menor idea de cuánto cuesta desobedecer a Dios. La desobediencia nos desvía del camino y nos pone a dar vueltas y más vueltas innecesarias. Muchas de nuestras dificultades hubiesen sido evitadas si le hubiéramos puesto cuidado a los mandatos, a la voz y a la dirección de Dios. Al desobedecer, podemos perder parte del glorioso plan de Dios que únicamente habría podido darse en un momento particular en nuestras vidas. Hemos desaprovechado oportunidades, hemos malgastado oportunidades de bendición que Dios ha permitido en nosotros, pero que no la hemos alcanzado porque hemos desobedecido a los detalles de la voz y de la dirección de Dios. Dios nos dio su palabra escrita. No hay excusas para no obedecer, porque la palabra de Dios es invariable, incambiable.
y la tenemos escrita y la podemos consultar todos los días. De eso se trata nuestro devocional. Nuestro devocional no es más que investigar la dirección de Dios cada día, la dirección y la orientación que Dios tiene para nosotros cada día. Pero a la palabra escrita, Dios colocó su Espíritu, el Espíritu Santo, que hiciera morada, que hiciera de nuestro cuerpo un templo, un tabernáculo, donde Él pudiera habitar todos los días. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva de gloria en gloria cada día. Estas dos directrices, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nos guiarán momentos tras momentos. Cuando despertamos y caemos en cuenta de que la obediencia diligente a nuestro Padre Celestial es el camino a seguir. La vida se convierte en una aventura gloriosa. Hasta las rutinas diarias se convierten en parte integral de ese viaje asombroso cuando vivimos siendo guiados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Nuestras vidas se convierten en un deleite. Nuestras vidas se convierten en cosas fáciles. Y el Espíritu Santo nos revela cosas que pareciera que ya nosotros de antemano lo hubiésemos conocido. Como somos el cuerpo de Cristo, no debemos vivir la vida de cualquier manera. A lo que venga, Dios tiene un propósito especial para cada miembro y para todo el cuerpo. No podemos vivir cada día a la aventura, aun cuando la Biblia dice que cada día trae sus propios afanes, pero muchas veces jugamos al acertijo diario y no preparamos nuestras vidas bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo. Lo único que debemos hacer es obedecer a Dios. Nuestra tarea es sencilla, es obedecer a Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. A veces hay personas que se quejan que no comprenden muchas veces la voz y los mandatos y los planes y los mandamientos del Señor. Pero a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerlo. Nuestra función es obedecer a Dios. No podría ser más claro que cuando Él explicó ese propósito a los hijos de Israel en Deuteronomio 30, 11 al 14. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Los mandamientos de Dios, los principios de Dios, no son difíciles de cumplir. La palabra lo dice claramente, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, porque a veces aplazamos la voluntad de hacer la voluntad de Dios, aplazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pareciera que estuviera muy lejos el día en que yo voy a entregar completamente mi voluntad a la voluntad del Señor. El verso 12 dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Para cumplir la palabra de Dios no tienes que ir al cielo. No tienes que buscar a nadie en que te la haga descender, porque ya la palabra de Dios está en nosotros. La palabra de Dios se hizo hombre, vivió en nosotros y nos dejó un catálogo, nos dejó unos escritos, dejó unos mandamientos, dejó unos principios para que nosotros anduviésemos en él. El libro de Efesios dice que Él trazó un camino donde nosotros debiéramos andar. Lo que sucede es que el Espíritu Santo nos revela día a día
cuál es ese camino para que usted y yo pudiésemos andar bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo y de Dios. Y le estoy seguro y les aseguro que cuando usted comienza a andar bajo los principios y en los caminos del Señor, su vida se le va a facilitar. Los problemas va a encontrarle solución, porque pareciera de que cuando nos convertimos no vamos a tener problemas ni dificultades. El Señor no dice eso, al contrario, dice que cada día a través de los problemas y de las dificultades que tengamos en la vida, vamos a entrenarnos para adquirir una experiencia mucho más grande y mucho mejor para poder resolver cualquier dificultad que pueda avecinarse. El verso 13 dice, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos las traiga y nos las haga oír, a fin de que las cumplamos. No tienes que atravesar el mar Caribe, no tienes que atravesar el mar Atlántico, no tienes que atravesar el mar Pacífico, no tienes que ir a Oceanía, no tienes que ir al otro lado del mundo. No tienes que esperar que alguien te traiga de tan lejos la palabra de Dios para que la puedas cumplir. El Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 15 en adelante, que Él ya ha escrito su palabra en nuestros corazones para facilitarla. Y el libro de Josué trae una experiencia tan maravillosa que yo la considero que es la clave fundamental, la estrategia de Dios para grabar toda esa palabra en nuestro corazón. Josué dice que nunca se aparte este libro de la ley, este libro de los mandamientos, la palabra de Dios de nuestra boca, sino que de noche, de día y de noche meditemos en ella, para que cuando venga la necesidad de ponerla en acción, sepas cómo actuar. Y entonces dice el libro de Josué, hará prosperar, Josué 1, 8 y 7. Josué 1, 8 y 7. Dice, entonces hará prosperar todo en tu vida y todo te saldrá bien. Es la garantía de Dios. Los planes de Dios se convierten en realidad y son fructíferos, pero en la medida que tú los hagas, en la medida que tú los lleves a la realidad, en la medida que tú los lleves a la práctica. Porque la palabra de Dios no es para profundizar en ella y tener un conocimiento vasto. La palabra de Dios es para prepararnos cada día para poder enfrentar la solicitud de la vida. Por eso la Biblia dice en el libro de Timoteo que la palabra de Dios prepara al hombre para toda buena obra. Lo que hace la palabra es entrenarnos, pero vaya qué costo tiene cuando tú y yo la desobedecemos. El verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Nosotros creemos que la palabra debe estar en muchos lugares. La palabra debe estar lejos, pero en realidad la palabra de Dios no está tan lejos. La palabra, por eso es que dice que está cerca de ti, porque está en tu corazón y en tu boca. Nuestros archivos están en el corazón. Y cuando nosotros día a día llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios a través de la lectura, de la oración y de la práctica, de la meditación, el día que tú menos crees, casi instintivamente, sin pensar, tú vas a poder obtener la guianza del Espíritu Santo y vas a poder reaccionar ante las tentaciones y la solicitud de la vida. El apóstol Pablo también lo ratifica. Romanos 10:8 dice que la fe está arraigada en la obediencia. Cerca de ti, Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos son nuestros actos. Es la vivencia diaria. Por eso el Señor Jesús dijo
que el corazón es el tesoro del hombre y el hombre bueno saca buenas cosas de su tesoro, de su corazón, y el hombre malo de su malo corazón saca malas cosas. Por eso el Señor dijo, por sus palabras los conoceréis. Basta con oír el vocabulario de las personas y cómo se expresa para saber quién es. No necesitamos ser adivinos ni conocer las profundidades del pensamiento del hombre. Basta con escuchar su voz, porque las palabras es el fruto del tesoro del corazón. Ahí es donde está la fe, en la boca y en el corazón. La fe consiste en oír a Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no solo es oírla, sino también obedecerla. Tan simple como eso. Porque nos parece que es muy difícil. Por eso Él está diciendo, no es difícil lo que Él nos está pidiendo. Simplemente, tan fácil como obedecer una orden. La obediencia no funciona cuando uno piensa que la palabra de Dios es una lista de reglas. No es una camisa de fuerza. La obediencia funciona porque sabemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que la palabra de Dios es nuestra vida misma. Nuestra vida se convierte en la palabra. Por eso el Salmo 1 dice que meditemos de día y de noche, porque seremos como plantas o como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen y a su debido tiempo comenzamos a dar fruto. Eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas estén llenas de fruto. Y como resultado de que nuestras vidas están llenas de la palabra, de la presencia y de la guianza del Espíritu Santo, el resultado es que comenzamos a cumplirla. Y cuando tú cumples, como dice Deuteronomio 28, 1 y 2, todas estas instrucciones que Dios nos manda y que Dios nos está recordando a través de esta enseñanza, tu vida se convierte en una bendición. Entonces eres bendecido, tu entrada y tu salida, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto del vientre de tus animales, las cosechas, las casas, y Dios te guarda de muchas enfermedades. El plan y propósito de Dios es bendecirte, pero debe lograrse paso a paso para llegar a la meta. Debemos obedecer. La clave es obedecer, aunque sea fácil o difícil. La tenacidad de nuestras vidas y el interés de nosotros debe ser obedecer a Dios para poder comprobar cuál es la buena, agradable y bendecida voluntad del Señor. Por eso el libro de Romanos, capítulo 12, 1 y 2, dice, os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es el culto racional de nuestras vidas. El verdadero culto de un verdadero cristiano es saber utilizar la razón. Es la transformación del pensamiento día a día para poder tener acciones conforme a la voluntad de Dios. Y dice, no os conforméis al estilo de vida de este siglo. El plan y propósito de Dios, nosotros debemos cumplirla y hacerlo, aunque nos guste o no nos guste. Aunque no nos guste lo que oímos, aunque no nos guste lo que Dios a veces nos pide.
El plan y propósito de Dios para nuestras vidas no dependen de lo que usted y yo podamos hacer o no podamos hacer. Podamos hacer o no podamos hacer. De eso no depende el plan de Dios. Depende de que usted haga lo que Él le diga, y cuando se lo diga, Él le ungirá y le capacitará para hacer todo lo que le indique hacer. Tan sencillo como cuando alguien le dice, ve y tráeme agua. Yo a veces le digo a mis hijos, por favor, tráigame un vaso de agua. Qué alegría cuando nuestros hijos son obedientes. O cuando dice, ve a la tienda. Muchas veces la mamá de mi hijo lo manda a la tienda. Y no es tan fácil, a veces ellos se niegan a una cosa tan sencilla como ir a la tienda. Es el mismo ejemplo sencillo que yo veo cuando Dios nos habla. Es tan fácil obedecer a Dios. Simplemente hay que obedecer. Y eso garantiza una vida llena de bendición. Dios ejerce su autoridad e impone su voluntad, porque ella es esencial en el universo. Si Dios no ejerciera su autoridad y no tuviera el control de las leyes del universo, este universo sería un caos. Por eso es que Él ejerce su autoridad e impone su voluntad, porque de lo contrario no habría un orden. Es imposible que Él ejerza su señorío y que sea el rey y dueño de todo el universo si su voluntad no es puesta por obra. Por eso es necesario, y Jesús lo enseñó. Una de las enseñanzas prioritarias, esenciales del Señor Jesucristo fue cuando nos enseñó a orar. Dijo, venga tu reino. Esa frase es definitoria. Un reino es un lugar donde hay una autoridad soberana. Si no hay autoridad, no hay reino. Y tiene que haber una autoridad soberana. Pero Jesús no dijo solo venga tu reino, dijo también venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Los ángeles y todos los seres espirituales, los hijos de Dios, los Ben Elohim, en el universo entero, los regentes del universo, como yo lo he llamado muchas veces, los regentes del universo, están sometidos a la voluntad de Dios. Y Dios pretende que esa misma acción, ese mismo ejercicio de la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Por eso Jesús nos enseñó, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire qué tremendo. En el cielo donde hay tantas autoridades, en el cielo donde hay tantos seres espirituales, todos están sometidos a la voluntad de Dios. Solamente hubo un príncipe, hubo una estrella, un lucero, que se rebeló con un ejército y tuvo un resultado. Fue expulsado del cielo, fue expulsado de la bendición y del reino de Dios. El futuro de nuestras vidas está escondida en nuestros corazones. Mire qué tremendo. El futuro tuyo y mío está escondido en nuestros corazones. Porque Dios lo puso así, Dios lo dispuso de esa manera. Él nos alumbra el entendimiento. Por eso es que es fundamental Efesios lo que dice que nosotros tenemos que tener la renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Porque cuando tu mente es renovada,
tus acciones también son renovadas. Él entonces nos orientará y nos alumbrará el entendimiento. Y te va a revelar lo que debemos hacer cada día. Dios, por eso es que es tan interesante los devocionales en la mañana, porque es el tiempo y es la hora cuando Dios nos revela el plan, nos revela lo que debemos hacer cada día. Ese era el motivo por el cual Jesús oraba muchas horas, Jesús oraba mucho tiempo, Jesús utilizaba mucho tiempo de su vida para buscar la dirección del Padre. Por eso él dijo, no hago nada a voluntad propia, sino las cosas que yo hago es porque el Padre me las enseña y me las indica. Llegar a nuestro futuro de acuerdo con el plan de Dios depende totalmente de que oigamos y obedezcamos a Dios momento tras momento, paso tras paso, día tras día. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Por eso dice que no nos adaptemos, porque muchas veces nos quedamos en una zona de confort, en una zona de tranquilidad. Pero es necesario renovar nuestras actitudes. Él siempre me recuerda que si yo no cambio mis actitudes, no tendré futuro. Si yo mi vida la convierto en una rutina, lo que hice en el 2019 será lo mismo que haga en el 2020 y en el 2021. No habrá cambios. Si tú no te decides a cambiar tu rutina, a cambiar tu estilo de vida, no tendrás ningún futuro. Y no vas a poder comprobar lo perfecta, lo aceptable y lo bueno que es la voluntad de Dios. Cuando vemos la obediencia desde ese punto de vista, es evidente que el costo de cualquier paso de desobediencia es un lujo que no podemos darnos. Pero en cuanto a las recompensas de la obediencia, todo paso que podemos dar hacia el plan glorioso de Dios para nuestra vida depende de la obediencia y de la práctica que tú pongas la palabra día a día. El Señor Jesucristo venció la maldición. Jesús venció la maldición. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él, Jesús, Cristo, fue hecho por nosotros maldición. Él se hizo pecado para que en nosotros no hubiese pecado. Segunda de Corintios 5:21. Nos rescató de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Él no rechaza, sino atrae. Juan 12:32. Él dijo que era necesario ser elevado, ser expuesto para que atrayera a muchos. Por eso en la cruz Él se muestra para atraer a muchos, para que a través del perdón y de la reconciliación los planes de Dios se vuelvan a dar sobre la tierra. Él no dispersa, sino que unifica. Efesios 2:16, porque Él vino a cumplir, a restablecer lo que se había perdido. Él vino a unir nuevamente el reino de los cielos con la tierra, lo espiritual con lo material. Y Él libera al hombre de esa cadena maldita de las maldiciones generacionales. Romanos 12:14
Primera de Corintios 13, porque a través del amor es que se manifiesta el perdón de los pecados y es a través del amor la reconciliación. La fe obra por el amor y la fe obra y la obediencia y la bendición obra a través de la fe. Vuelvo a repetir este principio. La fe obra por el amor. Si usted no tiene amor, no le funciona la fe. Y la fe es la que genera, es el motor que genera la bendición. En la Biblia hay varios relatos de personas que desobedecieron a Dios y lo pagaron muy caro. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de las maldiciones. La primera que encontramos es Adán y Eva. Desde los orígenes de la raza humana, de la vida, desde los orígenes de la vida, está presente la maldición. El pecado es un mal que la palabra no crea, sino que lo revela, y cuya desgracia es la consumación. La maldición se convierte en un juicio. Génesis 3:14 y 17. Ya vimos que Adán y Eva eligieron mal, eligieron desobedecer a Dios. Y antes, por el contrario, entonces se rindieron delante del enemigo y le dieron acceso al poder que Dios le había delegado al hombre como representante suyo sobre la tierra, como hijo suyo, porque Dios tiene hijos en el universo entero que gobiernan y dirigen cada parte de este universo. Otro ejemplo de desobediencia fueron los habitantes de Babel. La maldición destruye la torre de Babel y dispersa a los humanos confabulados contra Dios. Génesis 11:7. Vemos cómo Dios trastocó los planes que tenían de hacerse un nombre, de brillar tanto y ser tan grande como Dios. Ese fue el mismo principio del enemigo. El enemigo quiso ser semejante a Dios y colocar su trono en un monte más alto que el de Dios. Así el hombre insensato quiso ser semejante a Dios y construir una torre tan alta que pudiese llegar al cielo y colocarse un nombre y que todo el mundo fuese reconocido. Y que de ahí es donde viene el corazón orgulloso que se envanece porque necesita el reconocimiento de los otros seres humanos. El otro ejemplo de desobediencia fue Israel en el monte de Sinaí. Mientras que Moisés subía a recibir la dirección y el decálogo de los mandamientos y de la ley, el pueblo se desordenó. Crearon nuevos dioses, se entregaron al placer y al deleite. Hicieron otros dioses, los mismos dioses que adoraba el mundo, el mismo Dios que adoraban en Egipto. Éxodo 31:18, Éxodo 32:1, Éxodo 32 del 2 al 6 y Éxodo capítulo 32 versículos 25 al 29. Y vemos la reacción de Moisés, que molió las tablas de la ley y se las hizo tomar. Y la consecuencia, el fruto de esa maldición, es que esa generación no entró a la tierra prometida, sino que hubo la necesidad de que una nueva generación naciera para que se pudiera cumplir el mandato y la promesa de Dios se fuera en realidad. Por eso que hasta hoy se habla de la tierra prometida, porque Dios le prometió al pueblo de Israel, pero muchos murieron en el desierto por causa de la desobediencia y de la maldición que vino sobre ellos, que fue una maldición de muerte y no de vida. Otro de los
de los casos y de los personajes que me impacta fue Moisés, uno de los ejemplos más importantes en la historia bíblica. Moisés, el gran legislador, el líder que día tras día y año tras año dijo a los hijos de Israel: obedeced al Señor. La prédica de Moisés en mucho tiempo y a través de muchos años fue: obedeced al Señor. En el libro de Números 20, 11 y 12 leemos sobre el día en que se quedaron sin agua. Fastidiaron tanto a Moisés que, aunque la Biblia dice que era hombre de paciencia y que no había hombre tan paciente y tranquilo como Moisés, desobedeció la orden de Dios, desobedeció las instrucciones que Dios le había dado para proveer el agua, y pagó un precio tan alto por esa desobediencia. No le habló a la roca, sino que la golpeó. Y dice Dios que no lo honró delante de su pueblo. Y como castigo de eso, vino una maldición de muerte. Dios no le permitió introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. Algo que se había anticipado durante 40 años se desvaneció al dar ese paso en falso. Un detalle tan pequeño truncó el ministerio de Moisés. El liderazgo de Moisés se terminó por causa de la desobediencia. Encontramos también la maldición de los levitas, Deuteronomio 27, 15 al 26. Pero porque maldecir también es proferir, desear males para que le ocurran cosas malas a otra persona. Eso también es maldición. Maldición generacional también es la mala conducta adquirida de nuestros padres, como lo enseña la primera carta del apóstol Pedro. Las maldiciones generacionales se manifiestan a través del comportamiento adquirido, a través de las costumbres adquiridas de nuestros padres. Pero en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24, trae una historia espeluznante. 42 jóvenes se burlaban del profeta Eliseo y le decían: calvo, calvo, calvo. Y el profeta se indignó y profirió una maldición sobre estos 42 jóvenes. Y no había terminado la maldición del profeta cuando del monte salieron 2 osas y mataron a los 42 jóvenes. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios, el hombre nacido de nuevo, no debe maldecir sino bendecir. Usted en la práctica de su vida diaria no maldiga, bendiga. Por eso nuestras vidas deben estar sujetas a devocionales profundos en la mañana para poder orientar nuestras vidas hacia la bendición del día. No maldiga, bendiga, adore a Dios, bendiga a Dios, alábelo y bendígalo. Y quiero concluir con estas palabras. Escogeremos la obediencia y las bendiciones que trae con ella, o desobedecemos a Dios para que el fruto de esa desobediencia sean las maldiciones sobre nuestras vidas. El tema no es que alguien quiera estar en autoridad, sino que es Dios quien pone en autoridad nuestras vidas. El centurión dijo: yo soy hombre de autoridad, pero estoy bajo autoridad. Y yo mando a un soldado, le digo: ven, y él viene. Y le digo: vaya, y él va. Porque soy hombre de autoridad, pero estoy bajo autoridad.
Cuando usted está bajo la autoridad de Dios, adquiere autoridad. Y su palabra es palabra de poder, palabra de acción, palabra de milagro. Dios es el que levanta, no nosotros. A quien quiere Dios levantar y a quien quiere Dios aplastar, aplasta. Él es el que ensalta, Él es el que ensalza, Él es el que eleva, pero al corazón contrito y humillado es el que Dios siempre a su debido momento pondrá en alto. Pero los altivos Dios los mira desde lejos. Así que le invito a humillarse delante de Dios y obedecer su palabra día a día. ¿Obedecerá usted a Dios o lo desobedecerá? Los israelitas podían elegir, aunque todos podemos heredar la inclinación hacia el pecado desde Adán, porque cuando Adán pecó, la desobediencia entró a toda la raza humana. El libro de Romanos capítulo 3 dice que todos nos apartamos, todos, no hay un solo uno quien busque a Dios de corazón para obedecerle. Nos hemos apartado como animales, nos hemos apartado como personas sin razonamiento. Nuestra intención y nuestra inclinación diaria es hacia el mal. Pero también, así como recibimos esa naturaleza pecaminosa, también hemos recibido el don de la libertad y el don del libre albedrío y el don de la elección. Dios te ha dado la libertad para elegir. Tú eliges obedecer o desobedecer a Dios. Él no te va a obligar. Pero todo lo que hemos visto nos llama a que obedecer a Dios es fácil cuando hay voluntad y hay disposición de nuestro corazón, porque vas a encontrar un apoyo y una ayuda en el Espíritu Santo y su palabra. Él dice que Él pone el hacer como el querer en nuestras vidas. Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. A pesar del enemigo, a pesar de este mundo inicuo y de sus influencias y de nuestras imperfecciones, podemos hacer la elección correcta y no caer en tentación de desobedecer a Dios como le pasó al primer hombre. Además, Dios tiene la confianza de que toda prueba y tentación habrá quienes elegirán bien. Hay personas que en medio de la tentación se levantarán victoriosos y Dios le dará una corona de vida. Lo dice el libro de Santiago. No solo de palabra, sino también de obra. Usted no sea un cristiano solo de apariencia, sino de verdad y de hecho. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Yo estoy creyendo que usted es uno de esos valientes que se levantan hoy en obediencia y en transformación de su vida para ser obediente a todo el mandato y a toda dirección que Dios ha puesto en nuestras vidas. No quiero orar sin antes darle oportunidad a alguien que nos esté viendo en este momento de arrepentirse y de que Dios borre todos sus malos actos y sus pecados y que hoy el Señor lo pueda perdonar y anotar su nombre en el libro de la vida. A donde usted se encuentra, allí donde usted se encuentre, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, yo entrego mi vida hoy a ti. Quiero hacer tu voluntad.
quiero obedecer a todos tus mandamientos, pero te pido, Señor, que perdone mis pecados. Me acojo al sacrificio que hiciste en la cruz. Pasa tu sangre por mi vida, borra mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, borra mi nombre del libro de la muerte y envía tu Santo Espíritu que haga morada en nuestros corazones. Oriéntame y guíame para tomar decisiones conforme a tu voluntad y a tu palabra. Amigos, si tú hiciste esta oración, me gustaría que me mandes un mensaje a través del chat de este canal o a través de nuestro WhatsApp, que pronto lo estaremos colocando allí en los anuncios de este video. Mándame un correo para seguir orando, y a vuelta de correo te estaremos enviando todos los documentos, libros, orientaciones, consejos necesarios para que tu vida cambie, tu modo de pensar sea transformado y tu vida espiritual pueda crecer. También estamos dispuestos a ayudarte cuando esta circunstancia lo amerite en la Iglesia Cristiana Cuadrangular del barrio Los Cedros, en la carrera 19A con calle 75 esquina. Estaremos los pastores Marta Marín y Elvis Manotas para servirte. Así que usted incline su rostro en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas a la iglesia, bendiga a aquellos hermanos que hoy nos acompañan y nos bendicen con esta audiencia tan maravillosa que domingo a domingo escuchan tu palabra, Señor, a través de este canal. Te doy las gracias por la bendición y por las puertas que nos abre y nos prepara, Señor, para esta nueva exigencia de la vida. Te doy gracias porque día a día nos estás capacitando y nos estás enseñando para poder llevar este mensaje por doquier. Trae y añade los que han de ser salvos, Dios del cielo. Bendice las vidas de mis hermanos, pon tu mano sanadora sobre los que están enfermos, provee a aquellos que están pasando necesidad y bendícenos, Señor, para poder ayudar a aquellos que hoy están necesitados y atravesando por dificultades. Provee todo lo necesario y bendice para que hoy podamos tener tu gracia, tu poder y tu bendición en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Reciban una bendición de parte de sus pastores Marta Marín y Elvis Manotas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una nueva oportunidad.